a todos, mi nombre es Johnny Martínez, soy estudiante del Instituto Motoschool. Estoy estudiando inyección electrónica. Mi proyecto me tocó exponer sobre un sensor en específico, el sensor TPS o sensor de posición de aceleración. Hoy vamos a hablar sobre el sensor TPS. ¿Qué es el sensor TPS? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es internamente? ¿Cómo es que trabaja? ¿Cuáles son sus componentes? ¿De qué manera podemos probarlo? ¿De qué manera diagnosticarlo? ¿Y cuáles son las fallas y los síntomas que nos puede dar un sensor TPS en mal estado? Por acá tenemos un sensor TPS. Bueno, también es importante decir que hay sensores TPS de 4 líneas, también los hay de 3 líneas, que la cuarta línea corresponde a interruptor de ralentí, pero hoy nos vamos a enfocar sobre el sensor TPS de 3 líneas. Por acá tenemos un sensor TPS de 3 líneas. Tenemos que las dos líneas externas, la A y la C, corresponde a la alimentación de la A sería masa o tierra, la C corresponde a la alimentación de 5 voltios que viene desde la ECU, y la B, la línea central, corresponde a la señal de retorno que va hacia la ECU. Ese es el voltaje variable por donde el sensor TPS envía esa señal a la ECU, indicándole en qué posición y a qué grado de apertura se encuentra la mariposa de aceleración. Entonces, por acá le llega una alimentación de tierra y una alimentación de 5 voltios desde la ECU, y por acá retorna hacia la ECU un voltaje variable. Ese voltaje varía dependiendo de la posición de la mariposa, dependiendo del grado de apertura. Asimismo varía este voltaje, puede aumentar hasta 4.9 o 5 voltios y puede disminuir hasta 0.6 voltios dependiendo el tipo de sensor y dependiendo lo que indique el fabricante. Entonces así es como trabaja este sensor. De esta manera funciona este sensor, de esta manera trabaja. Este sensor se encuentra ubicado en el cuerpo de aceleración. Lo encontramos en el cuerpo de aceleración, en la parte de admisión. Entonces la ECU necesita este sensor para poder calcular la cantidad de aire que está entrando por el ducto de admisión. La ECU necesita tener este sensor que le indique qué apertura tiene la mariposa, para de esa forma calcular la cantidad de combustible que va a inyectar, para tener un equilibrio entre mezcla y aire, el equilibrio adecuado para que funcione nuestro motor. ¿Qué problema nos podría ocasionar un sensor TPS en mal estado? Pues resulta que si este TPS está en mal estado y está enviando una señal errónea a la ECU, puede ser que nos envíe un voltaje erróneo, un voltaje equivocado. Entonces la ECU le estaría llegando una información equivocada, y de esta manera podríamos tener una mezcla muy rica. La ECU podría estar inyectando más gasolina de la adecuada. Entonces, ¿qué consecuencias podríamos tener o qué síntomas? Podríamos tener mezcla muy rica, podríamos tener cabeceos motor, podríamos tener un problema que podríamos llegar a tener es, por ejemplo, que en ralentí la moto se queda acelerada. Podría ser una falla de este TPS en mal estado. Podría también ser que en ralentí la moto se apagara. También podría ser un defecto de este sensor. Entonces, ¿cuáles son las maneras de probar un sensor de este tipo? ¿De qué manera lo podemos probar? Bueno, podemos probarlo con un multímetro, podemos probarlo con un osciloscopio. ¿Y de qué manera podríamos probarlo? Ok, podemos probarlo fuera de la moto y podemos probarlo en la moto.
Si este sensor lo vamos a probar fuera de la moto, ok, vamos a medir resistencia. Ponemos el multímetro en la escala de ohmio en resistencia y vamos a comprobar entre la terminal A y la terminal C, y comprobamos la resistencia. Más o menos nos tiene que dar un aproximado como de 5 kilo ohmio. Eso, bueno, todos estos valores, lo que tiene que ver con resistencia, el voltaje variable y todos los valores con respecto a este sensor, todo eso, tengo que mencionar que todo eso pues, se hace con el manual, y todo eso, todos esos valores nos los indica el manual. Entonces, cada vez que vamos a hacer una comprobación de este tipo, tenemos que tener el manual a mano para revisar los valores que nos está dando este sensor y compararlos con el manual, a ver si están dentro del límite y si son los adecuados. Entonces, ponemos el multímetro en la escala de resistencia en ohmios y comprobamos entre la terminal A y la terminal C. Comprobamos la resistencia, que nos debería dar un aproximado de 5 kilo ohmios, y probamos entre la terminal B, que es la de señal de retorno, y la terminal A, que sería la de tierra, y nos debería dar un voltaje variable. Este voltaje debería de variar moviendo la TPS o moviendo la mariposa de aceleración. Movemos la mariposa de aceleración y aquí nos debería dar una resistencia variable. La resistencia debería variar. Si en este caso la resistencia no varía, cuando movemos la TPS, cuando movemos la mariposa de aceleración, si este voltaje no varía, pues indica que aquí hay un problema, que tenemos un problema, que la resistencia no nos está variando como nos debería de variar, y por lo tanto pues aquí tenemos un problema. De la misma manera, si entre la terminal A y la terminal C no nos da una resistencia, o no nos da una resistencia adecuada a la que indique el fabricante, pues también podemos llegar a tener un problema. Otra manera que podemos probarlo con un multímetro sería en la moto. ¿Qué podríamos probar conectado en la moto y trabajando en la moto? ¿Qué podríamos probar? El voltaje. Comprobamos entre la terminal A y la terminal C que nos llegue una alimentación de 5 voltios desde la ECU. Luego comprobamos entre la terminal A y la terminal B, movemos la mariposa de aceleración y comprobamos que el voltaje, conforme vamos abriendo la mariposa de aceleración, que ese voltaje vaya subiendo y progresivamente, sin cortarse y sin hacer unos cambios bruscos de voltaje, y de la misma manera que vaya bajando conforme vamos cerrando la mariposa de aceleración. En ralentí podría estar entre 0.6 voltios por ejemplo, y en apertura máxima podría estar entre 4.9 a 5 voltios, que sería apertura máxima. Entonces sería como la forma de probarlo con un multímetro en la moto en corriente continua, y podemos probarlo fuera de la moto en resistencia. Sería la forma de probarlo. También este sensor lo podríamos probar con un osciloscopio. Podríamos hacerle una prueba con un osciloscopio para ver gráficamente la señal de voltaje con respecto al movimiento de la mariposa de aceleración, que el movimiento sea progresivo y que la onda igual sea progresiva. En el osciloscopio lo podemos ver gráficamente, que no haya ninguna variación rara, que no haya algún pico de voltaje. Si vemos que se corta o alguna otra algo fuera de lo normal, entonces podríamos pensar que ese sensor está defectuoso, que en ese punto hay una ruptura, por ejemplo, de la pista, que tiene algún problema internamente. Entonces ahí podríamos darnos cuenta fácilmente de que este sensor pues tenga algún defecto. Creo que esas serían las maneras pues de probarlo. También pues podrían probar a través de un escáner y se pueden ver, pues hay muchas formas de probar este sensor. También podríamos probar, qué sé yo, entre terminal A y la B, podríamos poner, si no contamos con las herramientas, bueno, a veces no se cuenta con las herramientas adecuadas, o a veces uno no tiene todas las herramientas,
podríamos poner un LED entre la terminal A y la terminal B y podríamos mover la TPS, podríamos mover el cuerpo de aceleración, la mariposa de aceleración, y veríamos que el LED se iría iluminando progresivamente, que el LED iluminara progresivamente. Igual disminuiría la intensidad de la luz conforme abrimos o cerramos la mariposa. Si vemos ahí un parpadeo o algo que nos indique que se está cortando ahí la señal, pues también podríamos diagnosticar que ahí hay una ruptura en la pista del TPS, que internamente es un potenciómetro. Él es un potenciómetro con un resistor variable y funciona de esa manera. Entonces podríamos pensar que si hay algún corte en ese momento, pues es que tal vez la pista está interrumpida, está cortada, hay algún defecto internamente y eso nos provoca ese problema. Entonces creo que esta sería las maneras de comprobar este sensor. Pues yo recomiendo que cada vez que vayamos a diagnosticar un sensor de este tipo, pues que nos basemos en lo que diga el fabricante. El fabricante nos dice todos los valores que ocupamos saber sobre este sensor. Entonces, a la hora que lo vayamos a medir, a comprobar, pues comprobamos lo que dice el fabricante y vemos si los valores están dentro de lo que el fabricante indica. Bueno, a continuación vamos a proceder a hacer todas las pruebas físicas sobre este sensor. Vamos a probarlo físicamente de todas las maneras posibles en que se puede probar, y para ello nos vamos a dirigir a Servicio Técnico Motocheck, ubicado acá en La Cruz, Guanacaste. El propietario José González, dueño de Servicio Técnico Motocheck, él nos va a ayudar para hacer las respectivas comprobaciones a este sensor de las diferentes formas que se puede probar. Entonces nos vamos a ir allá hasta Servicio Técnico Motocheck a realizar todas estas pruebas físicas sobre este sensor, y espero que les guste y que lo disfruten y puedan disfrutar esta experiencia. Muy buenas tardes a todos. Me encuentro acá en Servicio Técnico Motocheck. Me encuentro acá con el propietario José González. Él nos va a ayudar un poco con el tema del sensor TPS. Él nos va a ayudar a ver de qué manera podemos probarlo, con qué instrumentos podemos probarlo, y qué mejor que José González, que tiene una amplia experiencia en tema de mecánica. Así que, José González, es un gusto para mí estar acá con usted. Muchas gracias por ayudarme con este proyecto. No, es un gusto, Johnny, ayudar con todo lo que yo pueda hacer para ti. Bueno, como dice bien lo dijo, mi nombre es José González, soy propietario del Servicio Técnico Motocheck. Yo en el 2010 fui egresado de Motoscura y ahora tengo un taller propio. Entonces, vamos a ayudar a probar un sensor con diferentes tipos de instrumentos de medición para que veamos que podemos utilizar cualquier instrumento que tengamos en el taller para poder hacer una prueba de este sensor. En este caso tenemos acá un cuerpo de aceleración de una Husqvarna TE450 2008. Vamos a hacer la prueba con un multímetro. Tenemos acá un multímetro normal, común y corriente, que cualquiera puede tener acceso a un multímetro, y lo tenemos acá encendido. Tenemos alimentada la TPS y dice que tenemos una alimentación de voltaje con el cuerpo de aceleración cerrado. Ahí está cerrado, de 1.2 voltios. Hacemos la apertura y vemos cómo el voltaje sube hasta 5 voltios. Ahí estamos midiendo la variación de voltaje del sensor. Luego tenemos acá un probador de módulos de encendido. Es una herramienta ya de la vieja escuela prácticamente, pero muy efectiva para este tipo de pruebas. Aquí tenemos conectado el módulo de encendido a la señal de alimentación, al negativo, y a la señal que va hacia la SM del sensor. Vemos como igual cada una de estas luces equivale a 0.5 voltios, entonces ahí tenemos aproximadamente 1 voltio con la TPS cerrada. Hacemos la variación y vemos cómo hay oscilaciones en la herramienta. Si una de ellas, de esos LEDs, no se encendiera, pues probablemente vamos a tener
un problema en el sensor, ¿verdad? Ahí parece que todo está bien. Seguidamente vamos a utilizar esta herramienta que es un osciloscopio en la cual yo confío mucho más. Este es el osciloscopio, aquí lo tenemos conectado al canal número 1, el sensor, y vemos cómo vamos a apagar la alimentación del TPS. Aquí tenemos la señal apagada y vamos a encenderlo. Vemos acá cómo lo encendemos y la TPS pasa a medirnos un voltaje de 1.5 voltios más o menos. Y vamos a hacer las variaciones. Ahí tenemos la oscilación hacia arriba y hacia abajo. Aquí tenemos apertura total de la TPS con un voltaje máximo de 5.4 voltios y la soltamos al voltaje mínimo, que es más o menos 1.2 voltios. Aquí podemos probarla y moverla a gusto de nosotros. Si encontráramos alguna oscilación en donde ya la señal sube y baja, pues alguna de esas irregularidades ahí pues nos podría decir que tenemos algún defecto en el sensor de TPS. Ahora vamos a usar que sería la última herramienta. Este es el escáner. Aquí tenemos el sensor TP medido en voltios y aquí tenemos medido en grados. Ya está conectado en tiempo real, está haciendo una lectura en tiempo real en este cuadraciclo que tenemos acá, este ATV de Honda TRX 420 TE 2013. Y vamos a ver acá, lo tenemos conectado el escáner. Vamos a ver acá cómo hay variación cada vez que meneamos la TPS. ¿Ves? Cambia de voltaje hasta un voltaje máximo de 3.3 voltios. Y en grados dice que la apertura total es de 78 grados. Soltamos 0 grados de apertura y una tensión de 0.4 voltios. Con el escáner conectado acá, vamos a hacer una pequeña prueba del por qué a mi título personal me gusta más utilizar el osciloscopio para poder determinar exactamente si el sensor tiene algún defecto. Aquí lo tenemos medido en tiempo real y en el osciloscopio lo tenemos conectado en el canal número 2, que es la señal celeste. Entonces vamos a ver acá como cada vez que meneamos la TPS tenemos una señal en el osciloscopio y también tenemos una señal de variación en el escáner. Pero si le damos un movimiento rápido como ese, el escáner no lo detecta, pero el osciloscopio sí lo detecta. Ahí evidentemente estamos moviendo el TPS, pero el escáner no lo detecta, el osciloscopio sí lo detecta. Entonces, por esa razón, me gusta más utilizar el osciloscopio. Bueno, espero que les haya servido las pruebas que hicimos con los diferentes tipos de herramientas. Y ahí, Johnny, estamos para servirle. En el momento de cualquier consulta, con mucho gusto estamos para servirle. Y muchachos, a echarle muchas ganas. Esto es cuesta un poco al inicio, pero hay que echarle muchas ganas y al final de todo, cuando las cosas se entiendan bien, pues es muy divertido. Ok, muchas gracias, José. Ha sido un gusto, espero que les haya quedado bastante claro la idea de cómo se prueban.